A una edición más de los viernes académicos que organiza el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso en su convenio con la Universidad del Bosque. La historia dice que esta es una reunión que nace en el marco de la necesidad de que nuestros residentes reciban enseñanzas, no conferencias magistrales propiamente dichas, sino de la experiencia de grandes profesores a los cuales no tienen acceso regularmente en los seminarios, y todos nos beneficiamos de esa invitación que hace el programa. En el día de hoy se cumple este precepto. Nos acompaña la doctora Sandra Piñeros Ortiz, médico psiquiatra egresada de la Universidad Nacional, psiquiatra de niños y adolescentes, profesora del posgrado de psiquiatría de la Universidad del Bosque en varias ocasiones, profesora del posgrado de psiquiatría de la Universidad Nacional, y en este momento parte del equipo como invitada a hacer la asesoría en un proyecto en el que trabaja el instituto con miras a brindar una posibilidad de manejo de los niños y de las familias con niños o con familiares autistas, o con, como se dice ahora, pacientes que padezcan del espectro autista. Más visto el autismo como una condición que como una enfermedad, como les contará la doctora Piñeros, es nuestra idea que podamos hacer algo por esta población que no solo representa un reto muy grande para la medicina, para la psiquiatría, para la psicología y para todas las redes sociales de apoyo, pues cada día se diagnostica más autismo en el mundo, o trastornos del espectro autista, sino que además es una cosa que nos enseña mucho a que existen formas de pensar, de sentir y de comprender que no necesariamente son las que tenemos nosotros. Algo así como lo que mencionaba ahorita, lo que no lo veo por ahí, sobre el principio de causalidad en una reunión científica que tuvimos esta mañana. El título de la conferencia no puede ser más expresivo: de Leo Caña al DSM-5, revisiones conceptuales del diagnóstico de autismo y propuestas de intervención. Bienvenida, doctora Piñeros. Buenos días. Pues para mí es muy gratificante poder compartir hoy con ustedes en esta jornada alrededor del tema del autismo, precisamente la semana en que acaba de conmemorarse el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, como viene haciéndose desde el año 2007 por resolución de las Naciones Unidas. Uno de los propósitos fundamentales de esta jornada y de esta conmemoración es señalar que el autismo es una condición que no es tan rara como se pensó inicialmente. Hasta hace aproximadamente 3 décadas se consideraba que afectaba a 1 de cada 1000 o 2000 personas, y los estudios epidemiológicos más recientes indican que puede afectar a 1 de cada 100, o incluso datos más recientes de este año indican que 1 de cada 86 personas viven con esta condición. Probablemente pues no se sabe exactamente si estas cifras reflejan un aumento real en la aparición del trastorno, o sencillamente se está diagnosticando con más facilidad, o refleja los cambios conceptuales que hay en la definición del autismo, ya que inicialmente se consideraba que era una enfermedad única, muy grave, que en la mayoría de los casos estaba relacionada con discapacidad intelectual, pero pues como lo dijo el doctor Jiménez, hoy en día se habla más de un espectro que tiene una heterogeneidad clínica bastante amplia, no solamente en las manifestaciones sintomáticas, sino también en la etiología, en la repercusión funcional y por lo tanto en el pronóstico y en las expectativas de recuperación. Se sabe además que es una condición que no es exclusiva de la niñez, pues estamos acostumbrados cuando se habla de autismo, a pensar en los niños, pero pues hay muchos adultos que viven hoy en día con esta condición,
y aunque la discapacidad intelectual que se creía que estaba presente en la mayoría de los casos, hoy se sabe que afecta solamente al 50% de los individuos, se acepta que es una condición que genera discapacidad, genera gran sufrimiento, y esa discapacidad a la vez genera unos costos sociales, individuales, familiares muy altos. Solamente, digamos, en términos económicos, algunos estudios han encontrado que los costos de la crianza de una persona con esta condición superan en 3 a 5 millones de dólares a los de la crianza de personas con un desarrollo típico. Si tenemos en cuenta estos antecedentes y además la gran proliferación de intervenciones que hoy en día se ofrecen, algunas de ellas con expectativas de curación y sin un respaldo científico, vemos cómo se hace pues bastante importante que las personas que trabajan con niños, los profesionales de la salud mental, pero también de otras áreas como terapias de lenguaje, ocupacional, y la comunidad en general, tengan unos conceptos, digamos, claros de las manifestaciones clínicas de esta condición y cuáles son los alcances y limitaciones de las intervenciones. Entonces vamos a empezar haciendo un recorrido histórico del concepto de autismo, recordando que la primera vez que se utilizó el término fue a comienzos del siglo XX, fue Eugen Bleuler, un psiquiatra suizo, quien en una monografía sobre la demencia precoz se refirió al autismo como un mecanismo psicopatológico o un síntoma de la esquizofrenia, sin que en ese momento se considerara que era una entidad, digamos, característica de los niños. Recordemos que pues, en esa época la visión que se tenía de las enfermedades mentales en los niños estaba muy influenciada por la visión de la psicopatología en los adultos, y aunque ya había un interés bastante amplio por el desarrollo infantil, todavía pues, digamos, predominaban estos modelos. No es sino hasta 1943 y 1944 cuando se empiezan a hacer las primeras descripciones sindromáticas del autismo en niños. Entonces, por una parte, Leo Kanner, en Estados Unidos, hace una publicación de una serie de casos que aparece en su artículo clásico de las perturbaciones autistas del contacto afectivo, y por otra parte, Hans Asperger, en Austria, utiliza también la palabra autismo para describir una serie de alteraciones en los niños, que como vamos a ver ahora comparten unas características semejantes. Es muy curioso que estos dos personajes pues no se conocieron personalmente cuando utilizaron ese término para describir esas alteraciones en los niños, y que pues digamos que no tenían un conocimiento tampoco del trabajo que cada uno de ellos estaba realizando. Realmente fue más conocido el trabajo de Leo Kanner, posiblemente porque fue publicado en inglés y porque por la situación política que se vivía en ese momento en Europa, pues no hubo, y pues por el idioma en que fue publicado el estudio de Asperger, pues no se divulgó como el de Leo Kanner. Entonces, ya en ese artículo pues, clásico de Kanner, él describe unas alteraciones en donde lo característico en estos niños es una dificultad para relacionarse que aparece muy tempranamente. Esa dificultad para relacionarse, para establecer relaciones sociales, se manifiesta de manera diversa de acuerdo con la edad, pero pues él habla, digamos, en ese momento del contexto teórico que él tuvo, fueron las publicaciones y los estudios del desarrollo de Gesell, en donde, por ejemplo, a edades tempranas, según los padres, estaban ausentes algunas conductas de regulación de la interacción social, como por ejemplo las reacciones anticipatorias de los niños, de alzar los brazos o cambiar la postura en respuesta a las demostraciones afectivas de los padres, y una serie de alteraciones en el contacto ocular, en la respuesta a las claves sociales, y básicamente un interés limitado para relacionarse con otros. Era curioso que pues, estos niños tenían esta disminución de la iniciativa para relacionarse con las personas, pero hacia los objetos manifestaban un interés particular, incluso muchas veces inusual y persistente, de tal forma que tenían una serie, digamos, de dificultades para cambiar en sus rutinas y una dificultad o una insistencia en mantener su entorno de la misma forma.
a esto se refirió él como un deseo obsesivo de invariabilidad o una adicción a la rutina, y pues señaló cómo era tan frecuente la repetición, no solamente a nivel motor, con pues, los movimientos estereotipados y los manierismos, sino también en el lenguaje. Él no habló propiamente de una alteración en la comunicación, pero sí habló de una alteración en el desarrollo del lenguaje, donde los 11 niños que él describió, la mayoría tenían un desarrollo del lenguaje lento, había algunos que estaban sin lenguaje, mutistas, pero en otros lo que predominaba era la alteración en el componente pragmático del lenguaje, es decir, en la comprensión y el uso que se le da al lenguaje en contextos sociales, de tal forma que eran niños que tenían una interpretación muy literal de las expresiones, que no podían entender el humor, las metáforas o hacer inferencias como del sentido implícito que hay en ciertas expresiones. También en esa época él señaló la ecolalia, es decir, la repetición del lenguaje a partir de lo que los otros dicen, incluso de la ecolalia tardía, que consiste en que los niños repiten de repente fragmentos de conversaciones que han escuchado sin que, digamos, haya una contextualización del lenguaje en ese momento. Otra de las alteraciones que se describieron fue la inversión pronominal, es decir, los niños no se referían a ellos en tercera persona como si se tratara de otros, y el uso idiosincrático del lenguaje, o sea, no necesariamente es que no existiera un lenguaje. Hay un ejemplo de un niño en esta serie de casos le preguntan cuánto es 4 más 2 y él dice voy a dibujar un hexágono, o sea, como un poco para referirse a que no es una situación de todo o nada en el lenguaje, sino que hay ciertas particularidades. Otra cosa que él señaló fue la excelente memoria, una memoria mecánica que pues no, muchas veces no cumple ninguna función, se memorizan datos que no tienen ninguna utilidad, y la hipersensibilidad a los estímulos, en donde se veían unas respuestas paradójicas, como por ejemplo la sordera paradójica, porque los niños eventualmente se molestaban con ciertos sonidos, manifestaban angustia o autoagresión, pero por ejemplo no respondían al llamado por su nombre, y esto se veía según los padres, digamos, ellos notaban que desde el desarrollo temprano estaban presentes estas diferencias. Por su parte, Hans Asperger, en su publicación se refirió a psicopatías autistas de la niñez, encontró unas cosas semejantes, ¿sí? El elemento común era que eran niños que tenían dificultades en la interacción social, pero a diferencia de los niños de la muestra de Kaggle, estos tenían un funcionamiento cognitivo normal, tenían unos intereses bastante absorbentes o intensos en su foco, y el desarrollo del lenguaje estaba, digamos, preservado. De hecho, a él le llamó la atención que incluso estos niños tenían un desarrollo precoz del lenguaje y utilizaban expresiones poco usuales para la edad, lo que llevó a denominarlos pequeños profesores, porque utilizaban palabras bastante rebuscadas. Estas son expresiones de los padres en ese momento tomadas del texto de Leo Kanner, decían que los niños estaban como autosuficientes, como dentro de un cascarón, actúan como si otras personas no estuvieran allí, que son pues las mismas expresiones que vemos hoy en día. Este es un video que quisimos traer para ilustrar un poco esas alteraciones y un poco el relato desde la perspectiva de los papás. A María no la trajo la cigüeña. María vino de un planeta lejano, como Superman. Tardó 9 largos meses en llegar a casa y cuando por fin lo hizo, se quedó dormida. María fue enseguida la alegría de la casa, pero en poco tiempo nos dimos cuenta de que algo le pasaba. No parecía darse cuenta de lo que la rodeaba, no parecía oírnos. No respondía a nuestros abrazos. Era como si viviera en un mundo propio, sin conexión con el nuestro. En vez de jugar con sus muñecos, los alineaba como en un desfile. Igual que los médicos que la fueron visitando, cada uno con su opinión, cada uno con un diagnóstico diferente. Nosotros también hicimos un largo viaje en busca de respuestas que llegaron al cabo de mucho tiempo. En ese viaje tuvimos de compañeros a los otros padres, con los que compartimos tristezas, alegrías y experiencias. María efectivamente
Tiene 15 años y es un solete. Nuestro mundo sigue siendo muy complicado para ella, así que necesita ordenarlo para vivir en él. En su cabeza todo está clasificado, bien ordenadito, un cajón para cada cosa. Le angustia las situaciones inesperadas y para ayudarla en esos momentos utilizamos los pictogramas que le ayudan a establecer las rutinas. Además, María tiene dificultades para hacer las cosas más sencillas, como atarse unos zapatos o subirse una cremallera, bañarse sola, llamar por teléfono o simplemente abrir una lata de anchoas, poner la tele o utilizar el chaleco de emergencia. Bueno, eso ni siquiera yo sé. Pero también tiene superpoderes, como Superman. Superconcentración para comer. Supercarisma para hipnotizar a la gente con una sonrisa. Supervisión para cortar papelitos. Y sobre todo, supermemoria. En su cabeza hay sitio para los nombres de la gente que ha conocido alguna vez. Esos nombres van siempre con ella y son su mapa del mundo. Son las listas que repite una y otra vez y hacen que el mundo sea un sitio seguro. En la vida real pasan demasiadas cosas en un instante. La gente habla todo el rato, se mueve muy deprisa. Sus caras expresan emociones que a María le cuesta comprender y ella lo recibe todo a la vez de una manera confusa y agresiva. La única forma de defenderse es refugiándose en su universo. Un sitio donde solo ella puede entrar y salir. Bueno, también sus amigos imaginarios, esos con los que se ríe a carcajadas cuando nadie la ve. En ese sitio especial, María encuentra protección en sus juegos repetitivos, con la arena o con los papelitos. O simplemente viendo caer el agua. Gracias a esos momentos, María calma la angustia que le provocan unas reglas que no entiende. Cuando estamos con María, procuramos no pensar mucho en el futuro, solo en el día a día. Queremos verla feliz, que aprenda poco a poco a ser independiente y que se siga acordando del nombre de todas las personas. Cuando María está con nosotros, hace del mundo un sitio mejor. Bueno, esto pues ilustra muchas de las cosas que usualmente escuchamos en la práctica clínica con los pacientes que tienen esta condición, como digamos la experiencia de recorrido que tienen que seguir los papás hasta obtener un diagnóstico que muchas veces cambia a lo largo del tiempo. Y pues quisimos, pues como les dije, traerlo porque nos parece muy importante, pues me parece muy importante la experiencia de los papás, y porque pues se trata, digamos, de mostrar, como les decía, que no es una condición solo de la niñez, sino que pues va planteando diferentes retos en cuanto a la intervención de acuerdo a las etapas del desarrollo, bien sea si es en la niñez, la adolescencia o la vida adulta. Pero retomando entonces un poco lo del recorrido histórico del concepto, entonces vemos cómo, a pesar de que el síndrome se había descrito en 1943 y 1944, todavía en la década de los 60 se consideraba como parte de la esquizofrenia, y digamos en las clasificaciones no aparecía como un trastorno de la niñez, sino como una esquizofrenia de inicio temprano, y pues se seguía, digamos, dando esa interpretación desde la visión de lo que ocurría en los adultos. Por esa época, pues también una importante influencia del psicoanálisis, y pues esta publicación de Bruno Bettelheim, que pues está ilustrada acá, que muchos de ustedes conocerán. En ese texto Bruno Bettelheim presenta su experiencia de tratamiento y de estudio de algunos casos de niños supuestamente con trastornos del espectro autista o con autismo. Y pues él señala, bueno, primero que todo él hace una explicación de su motivación, presenta cómo él tuvo la experiencia de haber vivido en los campos de concentración, y hace una analogía entre lo que puede experimentar una persona sometida a una experiencia traumática de esta naturaleza
de perder su condición de humanización, dice él, con lo que podría suceder en los niños. Él interpretaba que los niños autistas de alguna manera hacían una evaluación negativa de su experiencia de vida y eso los llevaba a que aparentemente bajo una elección se retiraran del mundo y que quedaran fijados en una etapa temprana del desarrollo o regresaran a ella. Pues muchas de las afirmaciones que él hizo en ese entonces, incluso algunas de las que hizo Leo Kanner, pues fueron muy controvertidas y fueron recibidas muy mal por la comunidad, porque pues ellos de alguna manera plantearon que había algo en la configuración afectiva de las familias y en la crianza que tenía un factor, digamos, etiológico en el desarrollo de estos trastornos. Ellos hablaban de las madres frías, de las madres refrigerantes, y pues aunque digamos para la época uno más o menos entendería que pues no había como forma de dar otras explicaciones, pues todo eso generó un gran rechazo hacia esas aseveraciones. También, digamos, Leo Kanner de alguna forma insinuó que estos niños provenían de familias cultas, de que sus padres eran muy educados y que todo esto hacía que el estilo de crianza fuera muy frío. Hace poco una persona se acercó y me decía que pues tenía como la idea de que eso era así, que el autismo era una condición que afecta solamente a las personas de clase alta y de padres educados, pero realmente hay que tener en cuenta que en esa época eso fue un sesgo muy importante que no se tuvo en cuenta, porque precisamente Leo Kanner era el único psiquiatra infantil de la región y pues era, digamos, como lógico que ese perfil de papás fueran los que podían acceder a una consulta o a una valoración de psiquiatría infantil. Entonces, pues fue una época, digamos, en donde se dieron este tipo de explicaciones que parece que pues fueron muy recibidas con mucho resentimiento por parte de los papás. No fue, digamos, sino como unos años más adelante cuando a partir de las observaciones de otros expertos en desarrollo infantil como Ruther y como otros, pues se empezó a señalar que no, que este cuadro clínico era diferente a la esquizofrenia de inicio temprano, que tenía una edad de aparición distinta, que los síntomas eran diferentes, el curso clínico, y que además se asociaba muy frecuentemente con epilepsia, con convulsiones, que había una gran concordancia en los gemelos, especialmente los gemelos monocigóticos, y todo esto llevó a plantear que había unas bases neurobiológicas y genéticas bastante fuertes. Por primera vez entonces se incluye este diagnóstico en el Serie 9, que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, en 1977. Entonces vemos que hubo una gran brecha para que se pudiera aceptar que era una entidad diferente y diferenciada de la esquizofrenia infantil. Pues estas son, digamos, algunas imágenes de algunas publicaciones que muestran los experimentos que se han llevado a cabo en niños autistas y que señalan que hay una alteración en las redes de las neuronas que se llaman neuronas en espejo, que están muy relacionadas con el desarrollo de la empatía, con la capacidad para poder ponerse en la perspectiva de los demás, entender las intenciones, las emociones de otros para poder regular la actividad social. Y fueron unos experimentos que inicialmente se hicieron en modelos animales, en monos, pues se han podido replicar en humanos autistas con técnicas de neuroimagen. Pues hay unos artículos muy bonitos que fueron publicados en una edición de la Scientific American en el 2006, y esta imagen corresponde a un estudio más reciente del England Journal of Medicine de marzo del 2014, en donde se ilustra, pues en esta imagen se ilustra que con estudios post-mortem de niños autistas se han encontrado que hay unos parches en la corteza cerebral, regiones en donde hay una desorganización en la arquitectura neuronal que indican que pues hay una alteración en el desarrollo temprano del cerebro. Bueno, volviendo entonces nuevamente al tema de las clasificaciones, entonces, como les decía, en 1967 se incluye el autismo infantil dentro del Serie 9, y a la vez en el DSM-3R, 3 años después, en 1980, se empieza a hablar de autismo infantil. Digamos que inicialmente lo que se hace es coger una lista de síntomas parecidos, similares a los que describió Leo Kanner,
y digamos que se consideraba más un diagnóstico categórico. Si el niño reunía todos estos criterios, se hablaba de un autismo. El DSM-3R lo que hace es coger esos síntomas y agruparlo en 3 dimensiones, que son la interacción social, la comunicación verbal y no verbal, y el patrón de actividades e intereses. Aquí es muy importante señalar que se habla de unas alteraciones cualitativas, porque pues de pronto ya lo mencioné en los ejemplos que describió Karen, no es algo de todo o nada. Yo recordaba cuando antes de ser psiquiatra, incluso de ser psiquiatra infantil, yo creía que todos los niños con autismo tenían un rechazo al contacto físico, no establecían contacto ocular, es decir, que era algo de blanco y negro, pero pues no, o sea, digamos, estas alteraciones, como su nombre lo indica, no es una ausencia o presencia, sino que hay una diferencia, un desarrollo atípico en estos 3 dominios, y pues se señalaba que el inicio tenía que ser antes de los 3 años. Posteriormente, pues con el DSM-4, pues, con las investigaciones y la experiencia clínica, se empieza a ver que no todas las personas con autismo pues, son iguales. Desde Kanner ya se sabía que tenían diferentes grados de compromiso intelectual y de funcionalidad. Entonces en el DSM-4 se utilizan diferentes subtipos o categorías que están agrupados bajo la denominación de trastornos generalizados del desarrollo, y se habla de unas entidades que tienen aparentemente una etiología distinta y un pronóstico diferente. Fíjense que entonces, después de que Hans Asperger hubiera hecho sus descripciones en 1944, hasta 1984 se incluye dentro de la clasificación. Y lo que vemos es que con relación al autismo, básicamente la definición es la misma que el ISO, que hay unas alteraciones en la interacción social, que hay unos intereses restrictivos y repetitivos, pero que no hay un retraso en el lenguaje ni mayor compromiso cognitivo. Entonces, para que esto sucediera, pues fue también muy importante la labor de una psiquiatra inglesa, que fue Lorna Wing, que tenía una hija autista y que, pues digamos, sacó nuevamente a la luz y retomó los trabajos de Hans Asperger para llamar la atención sobre este cuadro clínico que mostraba unas características diferentes a las del autismo en cuanto a su pronóstico. También en el DSM-4 se incluyó el trastorno de red dentro como un subtipo de trastornos generalizados del desarrollo, aunque digamos que hubo personas que estuvieron en contra de que se incluyera allí, porque se veía que era una entidad en la que más que un desarrollo atípico había una regresión. Entonces esta es una condición que ocurre fundamentalmente en niñas y que se veía que tenían un desarrollo psicomotor normal más o menos hasta los 5 meses de edad, pero a partir de esa etapa empezaba a haber una regresión tanto en el diámetro, en la circunferencia craneal, como en el desarrollo de habilidades, pérdida de habilidades que ya se habían adquirido. Entonces, por ejemplo, las habilidades propositivas de las manos, coger los objetos o dar, digamos, un sentido instrumental a las manos, esas habilidades se perdían, y empezaban a aparecer una serie de movimientos estereotipados de la línea media y otra serie de alteraciones más adelante, como por ejemplo compromiso de la marcha, ataxia, pérdida de control de esfínteres, incluso convulsiones. En esa época pues no se había descubierto cuál era la etiología de ese trastorno, y quien lo describió pues se murió sin saber cuál era su etiología. Fue Andreas Reck, un pediatra austriaco. Esto se vino, digamos, a saber a finales de los 90, que había una mutación en un gen. El otro subtipo considerado en el DSM-4 es el trastorno desintegrativo infantil, que digamos que es semejante al RED en el sentido en que hay una regresión en el desarrollo, solamente que pues tiene un pronóstico, digamos, también afecta a varones, a niños y a niñas, pero también hay una regresión y se pierden habilidades que antes se habían adquirido. Como no podía faltar en el DSM-4, se deja una categoría de un trastorno no especificado, que su correspondiente en el CIE 9 y en el CIE 10 es el autismo atípico, y esta categoría también generó mucha controversia, porque allí, digamos, muchos niños que se diagnostican como autismo atípico solamente sobre la base de tener alteraciones, por ejemplo, en movimientos repetitivos, alteraciones en la socialización, en la comunicación. Realmente muchos de ellos lo que tienen es otras cosas. Por ejemplo, tienen alteraciones neurosensoriales, por ejemplo ceguera o disminución de la agudeza visual o problemas auditivos o incluso retraso mental.
Entonces empiezan a verse que como que esas propuestas del DSM-4, tanto digamos a nivel de investigación, no son diagnósticos tan válidos, y también en la experiencia clínica se ve que muchas veces no son diagnósticos estables en el tiempo. Esto sucede fundamentalmente con el diagnóstico de trastorno de Asperger y autismo de alto funcionamiento. O sea, en la práctica clínica es muy difícil diferenciar un niño que tenga Asperger de un niño autista que no tiene retraso mental. Entonces empiezan a criticarse, bueno, ¿y para qué sirve hablar de toda esa cantidad de categorías? Y realmente, pues, además tampoco hay mucha diferencia en las intervenciones que se les ofrecen. Y entonces ya cuando viene la revisión del DSM-4, el grupo que discute los trastornos del neurodesarrollo toma la decisión de eliminar esas categorías, de esos subtipos, y de empezar a hablar de trastornos del espectro autista, como lo había, digamos, propuesto hace muchos años la misma Lorna Wynne, que fue quien utilizó esta denominación. Entonces todas esas categorías que les mostré ya quedan, digamos, englobadas dentro de una única que se llama trastornos del espectro autista en el DSM-5, y se habla de una categoría por fuera de estos trastornos que es el trastorno de la comunicación social, que viene un poco a reemplazar al autismo atípico, es decir, por ejemplo, personas que tienen dificultades en el uso pragmático del lenguaje, pero que no tienen otras alteraciones para considerar que solo por ese hecho sean autistas. Estos cambios, digamos, del DSM-4 pues han generado, al DSM-5 han generado muchas críticas. Ya las vamos a resumir un poco cuáles serían como sus ventajas y sus desventajas, pero además de eliminar esas categorías hay otros cambios. Entonces ya no se habla de 3 dominios, de la alteración en la comunicación, en la interacción social y un patrón de intereses repetitivos, sino que la socialización y la comunicación quedan fundidos en un solo dominio, probablemente pues porque en la práctica es muy difícil diferenciar, o sea, hablar por un lado de comunicación y de socialización cuando son dos cosas que están tan imbricadas. Pero sí se hacen algunos cambios. Por ejemplo, se incluye un ítem que es el de hiperreactividad o hiporreactividad a los estímulos, que se había ignorado en las anteriores clasificaciones, a pesar de que, como les dije, Karen ya lo había descrito, y pues en la práctica clínica uno ve que también es bastante frecuente. Y por otro lado, que ya no existen los subtipos y ya tampoco se habla de una alteración en el lenguaje, sí se incluyen unos especificadores diagnósticos que permiten, por ejemplo, anotar las condiciones asociadas. Sabemos que el autismo puede ser un síndrome en algunas enfermedades genéticas ya reconocidas como el X frágil, la esclerosis tuberosa, en el síndrome alcohólico fetal. Entonces el DSM-5 da esa posibilidad de anotar las condiciones asociadas, de hacer un especificador también del compromiso intelectual, si los niños tienen o no tienen, en qué grado, del compromiso del lenguaje, y de determinar la severidad de acuerdo a las necesidades de apoyo que tengan para poder, digamos, superar estas dificultades. Otra cosa que hace el DSM-5 también es anotar que, aunque es un trastorno que aparece, se empieza a detectar en la niñez, es posible que el diagnóstico no se haga, por ejemplo, hasta la adolescencia o en la vida adulta, cuando, digamos, son personas que tienen un buen desarrollo intelectual y todavía las demandas del medio no superan esas dificultades. Bueno, esto pues volviendo un poco como a las críticas que generó antes de que se publicara el DSM-5, apareció en el New York Times un artículo que señalaba que con los cambios del DSM-5 lo que se estaba buscando era negar el acceso a los servicios de tratamiento a los niños, porque ya los criterios eran más estrictos, y entonces muchas personas que venían recibiendo tratamientos por ley, lo que no sucede en Colombia, pero pues en Estados Unidos es así, con base en el diagnóstico se abre la puerta para una serie de intervenciones, iban a quedar por fuera y iban a perder su categoría diagnóstica. Esto, por ejemplo, en el caso del trastorno de Asperger ha generado en la comunidad un mayor rechazo, porque ellos incluso se identifican a sí mismos como, pues, les da una identidad, ¿sí? Y algunas personas que hacen parte de la comunidad autista sostienen que esto es una diversidad biológica, una neurodiversidad, y que al eliminarse y desaparecer ese nombre, pues perderían su identidad. Pues realmente yo, pues, en la experiencia lo que puedo ver es que, a pesar de que desaparezcan esos nombres, el DSM-5 lo que hace es decirlo de otra manera.
O sea, hay otra manera de decir Asperger, es decir, no hay compromiso del desarrollo del lenguaje, hay un buen funcionamiento intelectual, etc. Entonces pienso que más, digamos, todas estas reacciones son más relacionadas con algo superficial, que es el cambio en la forma y en los nombres. Pero pues antes de pasar entonces a la siguiente parte de la presentación, que es sobre las intervenciones, vale la pena recordar que pues yo me he referido acá a las alteraciones nucleares o características del autismo, pero estos niños también tienen otro tipo de síntomas que son inespecíficos y que son propios de otros trastornos, pero que son bastante frecuentes y que afectan muchísimo la calidad de vida y el funcionamiento. Esos síntomas son, por ejemplo, las alteraciones, los problemas en el sueño. Bueno, los problemas en el sueño, que se ha visto que estos niños tienen, mejor dicho, es bastante frecuente que ocurran alteraciones periódicas en los ciclos de sueño-vigilia, problemas de alimentación que muchas veces tienen que ver con la rigidez, con la hipersensibilidad sensorial a ciertas texturas, a ciertos olores que llevan a que solamente coman determinados alimentos. La impulsividad, que también se ve que son niños que con frecuencia reaccionan, por ejemplo, con pataletas o con rabietas cuando hay un cambio, especialmente cuando hay un cambio en las rutinas o hay situaciones que no sean novedosas, que no se anticipan. La agresividad, que también es bastante frecuente, las conductas de autoagresión, golpearse la cabeza, morderse, pegarse, la inquietud motora, la hiperactividad, y en los que tienen un mejor funcionamiento intelectual son más frecuentes los problemas de ansiedad y depresión. Entonces todo esto es importante recordarlo, porque para hablar de intervenciones hay que preguntarse entonces, ¿intervenciones para qué? O sea, intervenciones para mejorar estos síntomas o para mejorar el funcionamiento de los niños, para ayudarlos a ser más independientes. Y ahí es donde viene un poco la dificultad en poder evaluar qué intervenciones son efectivas y en cuestionarse por qué se hacen afirmaciones como decir que, por ejemplo, las intervenciones conductuales son superiores a las demás. Hay tanta variedad de intervenciones que es muy difícil sistematizarlas y clasificarlas, pero una propuesta es agruparlas en intervenciones de tipo biomédico e intervenciones psicosociales. Las intervenciones biomédicas entonces comprenden todo lo que la medicina tradicional, como el uso de medicamentos, y las terapias aliadas de la medicina, como la terapia ocupacional, la terapia del lenguaje, y las medicinas complementarias y alternativas, que son el uso, por ejemplo, de vitaminas, de péptidos, de hormonas, pero también de todo esto, pues de yoga, acupuntura, reiki, meditación, etc. Veamos un poco las biomédicas. Entonces, dentro de los psicofármacos, pues resumiendo un poco, yo no voy a profundizar en eso, pero digamos que la mayoría de medicamentos que se utilizan en autismo lo que hacen es mejorar la inquietud, la irritabilidad y los movimientos estereotipados, es decir, no son tratamientos específicos, se habla de tratamientos pseudo específicos porque, digamos, se aprovecha el efecto que tienen en otras condiciones, por ejemplo, en el déficit de atención con hiperactividad, en la ansiedad, etcétera, para tratar, digamos, de mejorar algunos de los síntomas que presentan estos niños. Entonces, los más utilizados son algunos antipsicóticos atípicos como la risperidona y el aripiprazol, que han sido aprobados por la FDA para controlar estos síntomas desde edades tempranas. También los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, en algunos casos el metilfenidato, pero se ha visto que estos niños son particularmente sensibles a los efectos secundarios. Entonces, por ejemplo, los efectos metabólicos con los antipsicóticos como aumento de peso, alteraciones en la prolactina, estreñimiento, vienen a complicar aún más los problemas que ya traen estos niños y pues pueden generar más problemas. Últimamente también se ha estado investigando otros medicamentos, por ejemplo para X frágil o para esclerosis tuberosa, buscando que tengan un efecto más específico.
Ha habido, digamos, modas también, una época en que se utilizó la secretina, en donde a partir de una serie de casos se concluyó que la secretina mejoraba la socialización y cantidades de pacientes, de familiares, empezaron a utilizar dosis intravenosas de secretina, hasta que unos años después se pudieron hacer estudios controlados que demostraban que pues, esto no tenía ninguna efectividad. Ahora está sucediendo algo parecido con la oxitocina. Entonces hay niños que están utilizando inhaladores de oxitocina a partir de experimentos en modelos animales y estudios abiertos que indicarían que la oxitocina puede mejorar la interacción social. En cuanto a las terapias alternativas y complementarias, pues desafortunadamente estas no han sido tan estudiadas, pero son bastante utilizadas, precisamente porque las familias buscan una expectativa, buscan esperanza, y al no existir un tratamiento curativo, pues recurren también a estas otras alternativas y se sienten más seguros, porque piensan pues que por ser, por ejemplo, sustancias naturales o simplemente, digamos, técnicas como el yoga, eso, pues no tienen efectos secundarios y se sienten más tranquilos. En cuanto a las intervenciones psicosociales, entonces estas a su vez se pueden agrupar en diferentes clases, que son las que están centradas en la comunicación, son por ejemplo el uso de tableros de comunicación que utilizan íconos e imágenes para tratar de complementar la ausencia de un lenguaje oral de tal forma que el niño pueda señalar y comunicar sus necesidades. Las sensoriomotoras, que son por ejemplo las de integración auditiva, como el tomatis y la musicoterapia, y las psicológicas y educativas. Dentro de estas psicológicas a la vez hay una gran variedad, porque están las que están basadas en los modelos conductuales, dentro de los cuales la más conocida es la terapia ABA, y las que están basadas en los modelos del desarrollo. Y en cuanto a las intervenciones educativas, pues, tal vez digamos la más conocida es Stitch, pero hay que recordar que Stitch no es como tal una intervención, sino es un programa, es un sistema de intervención en red que fue creado en Estados Unidos para tratar de dar apoyo a las personas a lo largo de todo el ciclo vital y no necesariamente solo para mejorar la educación, los aspectos digamos cognitivos, sino pues, las habilidades de autocuidado. Las que más, digamos, se han investigado siguen siendo pues, las psicológicas, especialmente las terapias tipo ABA y las centradas en la comunicación, probablemente porque por sus mismas, digamos, características, por su técnica, es más fácil medir los resultados con este tipo de intervención. Y entonces, digamos que es lo que los estudios de las investigaciones han mostrado. Pues por una parte, como les decía, es muy difícil evaluar la efectividad de estas intervenciones, porque se supone que para hablar de efectividad con criterios de medicina basada en la evidencia, lo mejor es hacer estudios controlados, aleatorizados, en donde se puedan controlar la influencia de otras variables que no tienen que ver con el tratamiento. Pero acá esto es muy difícil porque hay factores externos como por ejemplo factores culturales o características de las familias, factores sociales que pueden estar incidiendo en la respuesta y que no necesariamente son dependientes del tratamiento. Entonces poder sacar conclusiones acerca de esto es muy difícil. También porque se utilizan instrumentos diferentes para medir los resultados. Entonces los estudios, aunque ya hay metaanálisis y revisiones sistemáticas, lo que hacen es basarse en publicaciones que no utilizaron la misma metodología para hacer el diagnóstico ni para medir el desenlace. Es así como entonces se vienen criticando algunos estudios que se publicaron a finales de los 80, un estudio de Lovas, que fue quien, digamos, diseñó el tratamiento de la intervención conductual intensiva y temprana, que consistía en hacer una intervención individualizada, entonces utilizaban técnicas conductuales para ayudar a los niños a mejorar su autocuidado y pues a mejorar también el lenguaje, la comunicación, pero estos tratamientos pues implicaban una participación de los padres intensivas que se hacían en el hogar, más de 40 horas a la semana, y pues todo esto, pues si tratamos de aplicarlo a la práctica vemos que es muy difícil porque son tratamientos altamente estructurados que además requieren un entrenamiento para poder hacerlo. En esa época Lovas publicó un artículo en donde decía que la mitad de los niños que recibían este tratamiento se normalizaba su desarrollo, y eso fue muy criticado, primero porque fue una muestra de 19 niños,
y segundo porque para que él hablara de normalización del desarrollo, lo que tuvo en cuenta fue solamente que los niños estuvieran en un colegio regular. Entonces, con el hecho de que el niño ya entrara en un colegio regular, y bueno, también por algunos resultados de coeficiente intelectual, él concluyó que esta terapia mejoraba el desarrollo, normalizaba el desarrollo, prácticamente esto equivale a decir que se curan en la mitad de los casos. Entonces, posteriormente se ha venido pues cuestionando esto y haciendo unos estudios con unas metodologías diferentes, y aunque pues es un hecho que la intervención conductual temprana sí mejora muchos aspectos de los niños, tampoco digamos es la panacea, y tampoco digamos se justificaba concluir en las guías, como por ejemplo las guías de Nueva York y otras guías concluían que esta era la intervención que debía hacerse a todos los niños autistas. Es decir, desde el momento en que yo sospecho, si veo que un niño no establece contacto ocular o tiene movimientos repetitivos, hagamos la intervención temprana para poder mejorar su desarrollo, y esto ya también se viene cuestionando bastante, porque se sabe que esos tratamientos también pueden tener unos efectos negativos que no se reportaban en las publicaciones, especialmente sobre la familia, por ejemplo, cansancio, y pues además que se necesitaría que los papás tengan la disposición de tiempo de estar ahí pues aplicando las técnicas en las cuales deben entrenarse. Por otra parte, también se ha visto que estas intervenciones no le sirven a todo el mundo. Por ejemplo, se ha visto que si el niño no tiene la capacidad de compartir el foco atencional, que se llama atención conjunta, las intervenciones de terapia del lenguaje son poco efectivas. Que lo primero que hay que buscar entonces es que el niño pueda compartir ese foco atencional, y hay que tener en cuenta también la etapa del desarrollo. Si yo pretendo, digamos, a un niño autista hacer algunas intervenciones de juego simbólico cuando todavía no tiene un juego imitativo, no imita acciones, pues eso es una equivocación, y desafortunadamente lo que se hace es que la terapia de tipo conductual se aplica indiscriminadamente, independientemente de la edad y de la gravedad de los síntomas. En algunos lugares, desafortunadamente en Colombia eso sucede porque no hay personas entrenadas y ni siquiera eso está regulado. Entonces hay personas que dicen acá hacemos terapia ABA pero no han sido entrenadas, y pues eso pues no puede considerarse como verdaderamente decir si sirve o no sirve, porque ni siquiera se está haciendo como debe ser. Entonces se ha ido señalando cada vez más la importancia de hacer otro tipo de estudios, por ejemplo de tener en cuenta las experiencias de los papás, sus preferencias, sus creencias, y esto no se hace con medicina basada en la evidencia, pues como en los ensayos clínicos controlados que estamos acostumbrados, sino con otro tipo de estudios, por ejemplo cualitativos, etnográficos, que pues hasta ahora empiezan a hacerse para tener en cuenta esos aspectos. Bueno, entonces un poco pues ya concluyendo sobre las intervenciones, hay un acuerdo, un consenso general, que lo más razonable es usar técnicas mixtas, ¿sí? Porque en todo caso eso es lo que se hace, o sea, la mayoría de papás, además de hacer terapia conductual, llevan al niño de pronto a terapia de lenguaje o le dan medicinas alternativas, etc. Entonces, todos pueden tener una utilidad dependiendo de las características clínicas, de la etapa del desarrollo y de las necesidades percibidas por la familia. ¿Sí? Es importante, cada vez se señala más la importancia de tener en cuenta todo esto, las creencias, las preferencias, las experiencias, pero además de hacer un trabajo en coordinación con otros sectores, porque es que, digamos, el autismo, por ser una condición que genera discapacidad, no solamente es una responsabilidad del sector salud, también viene entonces todo el sector educativo, y de hecho muchos de los costos que yo les mostré en la primera diapositiva, en esos costos de los 3 a 5 millones de dólares más, están incluidos no solamente los servicios de atención en salud, sino todas las adecuaciones que tiene que hacer la familia para cuidar a los niños, dejar de trabajar, disminuir las horas laborales, el transporte, la educación, todo eso. Entonces pues sería absurdo pretender que solo desde un modelo, digamos, desde los consultorios podemos brindar una ayuda para poder digamos, dar respuesta a todas las necesidades que tiene esta población. Así como, digamos que, pues, teniendo en cuenta todo esto, en la Clínica Montserrat hemos venido trabajando en un proyecto para crear un programa que sirva de apoyo diagnóstico y terapéutico integral a personas con trastornos del espectro autista, a todo lo largo del desarrollo, no solamente dirigido a los niños, sino también a los adolescentes y a los adultos, que esté a cargo pues, de un equipo multidisciplinario, ¿sí?
y que integre, que haya una participación de los familiares y cuidadores que esté basada en sus necesidades y en sus recursos. Hemos estado pues trabajando en esto y esperamos que próximamente ese programa pueda ponerse en marcha. Eso era todo. Muchas gracias. Bueno, doctor Jiménez, muchas gracias y por supuesto a la doctora Sandra Piñero todos nuestros agradecimientos por la conferencia tan interesante que nos acaba de brindar. Como bien dice el doctor Jiménez, oyendo a la doctora Sandra Piñero,